Bueno, comenzamos con la clase de trabajo. En el temario de la prueba está explícito que este año se va a medir el trabajo mecánico asociado al desplazamiento de cuerpos y potencia mecánica realizada, desarrollada. También está en el temario el teorema del trabajo y la energía, ya que relaciona estos dos conceptos. Eh, bueno, el concepto de energía ya lo revisamos en la clase anterior, las clases anteriores, y hoy día nos vamos a centrar a ver el teorema, o sea, vamos a centrarnos en entender el concepto de trabajo y así relacionarlo con el concepto de energía. También en el temario está explícito que se mide la disipación de energía en diversas situaciones. Eso quiere decir que se analizan casos en el cual la energía no se conserva. ¿Sí? Recuerden que la clase pasada nosotros vimos que la energía mecánica en un sistema donde no hay fuerzas disipativas se conserva. O sea, la inicial es igual a la final. ¿Sí? Y bueno, en esta clase vamos a evidenciar de que lo que pasa ahí entre medio es que, claro, la energía se disipó, ¿ya? Y ahí lo vamos a relacionar con el concepto de trabajo. Comencemos con el concepto de trabajo mecánico. Primero que todo, se define como una medida de la energía transferida entre dos sistemas. O sea, yo tengo dos sistemas y uno le va a transferir energía al otro y ahí vamos a decir que mediante la fuerza que ejerce un sistema sobre el otro, le va a estar transfiriendo energía. ¿Sí? Va a haber una transferencia de energía. Entonces, en palabras simples, el trabajo mecánico es transferencia de energía. ¿Sí? Mide cuánta energía fue la que se transfirió de un sistema a otro. ¿Sí? Importante es que se trata de una magnitud escalar. O sea, es un número y una unidad de medida. No tiene ni dirección ni sentido. Y bueno, en el Sistema Internacional de Unidades se mide en joules, que corresponde a newton por metro. ¿Sí? Entonces eso, newton por metro, queda como joule. O julios también dicen, los julios. Importante acá, el tercer punto que aparece en la PPT, solo las fuerzas realizan trabajo, los cuerpos que las ejercen no. Entonces, si yo ejerzo una fuerza sobre un objeto, aquí ejerzo una fuerza sobre un objeto, yo no voy a poder decir que yo realizo un trabajo sobre este objeto que estoy moviendo. No, la fuerza que yo ejerzo es la que realiza trabajo sobre este cuerpo, ¿sí? Entonces hay un detalle en el lenguaje de que no decimos que los cuerpos realizan trabajo, solo las fuerzas realizan trabajo. Y esto es súper Profe, importante. Ah, dígame, ¿alguien? eh, sí, ¿y qué hay de la fuerza en forma vertical? ¿A qué se refiere? Perdón. O sea, vertical en el sentido cuando, a ver, eso de la ley de acción y reacción, creo que es cuando eh, el cuerpo, bueno, no me acuerdo bien, pero creo que tiene que ver con que un cuerpo solamente se considera lo vertical, no en paralelo, que el cuerpo A va hacia arriba, o sea, Ajá, tipo, es un ejemplo como ya un cohete, ajá, va hacia arriba y al mismo tiempo eh, se hace una constante eh, fuerza, no sé cómo decirlo. O no, un ejemplo más, perdón, un ejemplo más fácil. Una persona, ajá. no sé, a ver, está tratando eh, de hacer fuerza, tirando, tratando de mover una muralla. Entonces, ¿Ya?
ese sería, creo que la acción. Y la otra sería la reacción, que va en sentido opuesto. Ya. Entiendo a qué apunta. Sí, usted está recordando la tercera ley de Newton o la Sí, tercera ley esa, de la sí, dinámica, ¿sí? esa, sí. Claro que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el otro ejerce una fuerza igual, pero en sentido contrario sobre el uno, ¿sí? Bueno, en ese caso, em, vamos a suponer de que la persona está moviendo un mueble, ¿sí? Entonces, esta persona va a ejercer una fuerza sobre este mueble, ¿sí? Una fuerza F, ¿sí? Y por lo tanto, esa fuerza va a realizar un trabajo sobre este mueble, ¿sí? Ahora, el mueble también ejerce una fuerza sobre la persona, ¿sí? Pero ahí vamos a ver que hay un tema con los signos, porque si lo vemos, si analizamos esta situación, la persona está moviendo el mueble hacia allá, ¿sí? Y el mueble está empujando a la persona en sentido contrario, pero la persona no se mueve en el sentido en que eh, el mueble ejerce una fuerza sobre él, ¿sí? Se mueve en sentido contrario. Por lo tanto, ahí, en ese caso, como la fuerza que ejerce el mueble sobre la persona está en sentido contrario al sentido donde se mueve la persona, ahí el trabajo que realiza esa fuerza sería negativo. ¿Ya? Entonces, eh, muy buen punto. Se adelantó un poquito, pero está bien lo que propone, ¿sí? Porque uno dice, claro, eh, si una persona ejerce una fuerza sobre la pared, entonces la pared ejerce una fuerza sobre la persona, ¿sí? Entonces, la fuerza que ejerce la persona realiza un trabajo, ¿sí? Porque esto al final se mueve, o sea, estoy transfiriendo energía al mueble. Pero, por su parte, la fuerza que ejerce el mueble sobre la persona también realiza un trabajo. Pero ¿qué pasa? Que ese trabajo sería negativo, ¿sí? Y si uno lo analiza, tiene sentido. Ese negativo significa que se le estaría restando energía en lugar de transferirle energía. O sea, como que ingrese energía al sistema, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que dice la compañera, claro, la persona ejerce una fuerza, o sea, se realiza un trabajo, eso quiere decir que la persona le está transfiriendo energía al mueble que está moviendo, ¿sí? Bueno, eso sería, no sé si atendía su consulta. Sí, sí, es que por eso yo trataba de diferenciarlo porque acá yo la palabra clave que pillé aquí es paralela y la ley de Newton decía que solamente era en vertical pero no en roce, sino que solamente como caída libre, algo así tiene que ver. Mm, bueno, las leyes de Newton son válidas para cualquier interacción entre cuerpos, ¿ya? No solo si el objeto se está moviendo en vertical o en horizontal, ¿sí? Son válidas para cualquier interacción, ¿sí? Bueno, entonces, en resumen de lo que hemos visto hasta ahora, el trabajo mecánico mide la energía transferida, ¿sí? Es una forma de cuantificar la energía que se transfiere de un sistema a otro. Si es positiva, quiere decir que el sistema está ganando energía. Si es negativa, bueno, está perdiendo energía ese sistema, ¿sí? Es una magnitud escalar, se mide en joules. Solo las fuerzas realizan trabajo, no los cuerpos. Y bueno, aquí hay una forma para calcular el trabajo, ¿sí? Que es la siguiente. Si la fuerza aplicada es paralela al desplazamiento, o sea, como en el ejemplo de la persona empujando el mueble, la persona empuja hacia allá y el mueble se desplaza en el mismo sentido y dirección, ¿sí? Este sería el vector desplazamiento, este sería el vector fuerza.
Si la fuerza y el desplazamiento están paralelos, o sea, en el mismo sentido y dirección, podemos calcular el trabajo simplemente como la multiplicación entre la magnitud de la fuerza y la magnitud del desplazamiento. ¿Sí? Por ejemplo, si la fuerza es de 2 newton y el desplazamiento de 3 metros, entonces el trabajo realizado sería simplemente el módulo de la fuerza, que es 2 newton, por el desplazamiento, su módulo, que son 3 metros. Eso sería, bueno, multiplicamos 2 por 3, 6 newton metro, y recordemos que newton metro es joule. Entonces, el trabajo mecánico que realiza la fuerza que ejerce la persona sobre el mueble al desplazarlo una distancia de 3 metros es igual a 6 joules. ¿Ya? Importante acá. Ya, eso les quería decir antes de responder la pregunta de la compañera. Les quería comentar que los ejercicios tienen que ser súper cuidadosos, porque si les preguntan el trabajo mecánico, tienen que considerar siempre que ese trabajo mecánico que le están preguntando está asociado a una fuerza, ¿ya? No a un objeto, no al cuerpo que le ejerce, no al cuerpo que recibe esa transferencia de energía, se relaciona con la fuerza, ¿ya? Entonces, si le preguntan trabajo, usted automáticamente busque en el enunciado, pero el trabajo realizado, ¿por qué fuerza? ¿Sí? Para que no se confundan en los ejercicios. Entonces, algo clave en los ejercicios de la prueba, donde entre trabajo, es identificar la fuerza que realiza ese trabajo, ¿sí? Y a partir de eso, ver el módulo de esa fuerza y cuánto es el desplazamiento del objeto, ¿sí? Profe, Dígame. yo tengo una duda. ¿Qué pasaría si en un enunciado de una pregunta de la PTU me dice que, claro, que tenga que diferenciar, o no diferenciar sería la palabra, sería reconocer la interacción de dos fuerzas? Por eso mismo yo estaba en duda con esto porque como que me llamó mucho la atención. Entonces, en el trabajo mecánico, claro, yo creo que ahí interactúan dos fuerzas, pero también en el otro. Y si me aparece trabajo mecánico o no sé, suponte la tercera ley de Newton. Ok, entonces ahí usted tiene que ser cuidadosa, ¿sí? En el ejemplo de la persona empujando este mueble, claro, si le preguntan cuál es el trabajo realizado por la fuerza que ejerce la persona sobre el mueble, ahí está correcto decir que sería 6 joules, ¿ya? Como lo calculamos anteriormente. Pero en la prueba puede que le pregunten cuál es el trabajo realizado por la fuerza que ejerce el mueble sobre la persona. Y claro, ahí me tengo que dar cuenta de que la fuerza que ejerce el mueble sobre la persona es así, hacia allá, en sentido contrario, ¿sí? Pero bueno, en general, y en ese caso el trabajo sería negativo, ¿sí? El trabajo, a ver, aquí voy a dar otro ejemplo. Ya, si yo tengo ese objeto y el objeto se está moviendo para allá, ¿sí? Debido a una fuerza F que se aplica sobre él. Ya alguien está acá empujando este objeto. Y también actúa la fuerza de roce, ¿ya? Fuerza de roce para allá, ¿sí? Entonces, si me preguntan el trabajo realizado por la fuerza de roce, ahí tengo que darme cuenta, pero este objeto se está moviendo para allá, ¿sí? En ese sentido, y la fuerza de roce está en sentido contrario. Ya, entonces ahí me doy cuenta, bueno, aquí está el trabajo realizado por la fuerza de roce debería ser negativo, ¿ya? Porque pasa que el desplazamiento del objeto es hacia allá, en ese sentido,
y la fuerza de roce va en sentido contrario. Entonces, como tienen signos diferentes, tenemos que el signo del trabajo sería negativo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con más detalle, pero espero que esto se haya entendido con mis dibujos. Más adelante hay dibujos más bonitos. ¿Sí? Entonces, ya, veamos, bueno, ya tenemos este ejemplo simple de que cuando coincide el sentido de la fuerza y el desplazamiento, simplemente se multiplican. Y en términos generales, si, si estos dos vectores, o sea, fuerza y desplazamiento, están en el mismo sentido, el trabajo sería fuerza por desplazamiento. O sea, la multiplicación entre estos dos eh, módulos, ¿sí? Pero matemáticamente, siendo bien rigurosos, el trabajo se define como el producto punto entre los vectores fuerzas y el vector desplazamiento. ¿Sí? Así se define rigurosamente el trabajo, pero para efectos prácticos de resolver ejercicios de la prueba, podemos decir que si estos vectores están en el mismo sentido y dirección, el trabajo se puede calcular como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento. ¿Sí? Ya, ahora analicemos otros casos. Si la fuerza favorece el desplazamiento, el trabajo realizado por ella va a ser positivo. Piénsenlo así. Aquí, si analizo ese vector desplazamiento y el vector fuerza, estos no están precisamente en la misma dirección y sentido. Hay cierto ángulo entre ellos, ¿sí? Entonces, como hay cierto ángulo entre ellos, digamos que la transferencia de energía debido a esa fuerza no va a ser tan efectiva como si esa fuerza estuviese paralela al desplazamiento, ¿sí? Ah, un minuto, me estoy quedando sin batería. Ay, ya. Entonces, recordemos que el trabajo es transferencia de energía y bueno, si la fuerza no está justo en la misma dirección y sentido que el desplazamiento, no va a ser 100% eficiente, ¿sí? Como que voy a estar desperdiciando energía que no se va a transformar en una transferencia de energía para el objeto sobre el cual estoy ejerciendo la fuerza, ¿sí? Aquí, este vector, no sé si vieron descomposición de vectores, pero en términos simples, yo ese vector lo puedo como desmenuzar y decir que se trata de una fuerza para allá más una fuerza para allá, ¿sí? Y si yo sumo esas dos fuerzas, obtengo una fuerza equivalente que es diagonal, ¿sí? Entonces piensen que solo esta componente de la fuerza realiza trabajo, esta no, porque el objeto se está moviendo así, el desplazamiento es así. Entonces, solo la fuerza que está en esa dirección y sentido es la que realiza un trabajo sobre el objeto, ¿sí? Es la que transfiere energía en definitiva, ¿sí? Es como si, a ver, este perrito dijera que, bueno, él está ayudando a su dueña a mover el carrito porque él está ejerciendo una fuerza hacia abajo, ya que es igual a su fuerza a peso. Ahí, ¿qué le diría a la dueña? Bueno, estás puro leseando porque la fuerza que tú estás ejerciendo está hacia abajo y yo
estoy moviendo el carrito en dirección horizontal. Entonces, la fuerza que tú estás realizando no ayuda a mover el carrito, ¿sí? Y bueno, lo que mencioné acá en el ejemplo está graficado acá. Imaginen que el carrito se está desplazando hacia allá, pero la mujer está ejerciendo una fuerza hacia arriba. Ahí esa fuerza no está ayudando a que el carrito se mueva en la dirección y sentido del desplazamiento. Sí, es como cero aporte. Entonces, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, esa fuerza no va a realizar trabajo sobre el objeto que estamos analizando, ¿sí? Profe, Dígame. e igual como un ejemplo, por ejemplo, si yo llevo de esos carritos de supermercado que lo llevo de así medio casi botadito y que lo deje de forma perpendicular, quede parado o algo así. Sí, sí, no sé si visualizaron lo que dijo la compañera. Es esos carritos como pequeñitos que tienen una manilla que se mueve así, ¿cierto? Que se puede rotar. A eso se refería, ¿cierto? Y de esos carritos de supermercado, Sí. cuando nos va a comprar a la feria, lleva ese carrito. Ah, claro. Si uno lleva el carrito así, bueno, no va a ser 100% efectivo. Y si usted empuja el carrito así, el carrito, bueno, no se va a desplazar en sentido horizontal. Y si el carrito, ya, usted empujó el carrito y se está moviendo en dirección horizontal y como que lo empuja hacia arriba, la fuerza que usted está ejerciendo hacia arriba no va a realizar un trabajo sobre el carrito porque el movimiento es así, ¿ya? Así que sí, muy bien el ejemplo. Y bueno, un ejemplo típico es que, no sé, me acuerdo de un ejercicio de que un estudiante carga la mochila, carga su mochila y se desplaza 200 metros. Y me preguntan, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza peso sobre la mochila? Voy a abrir el chat para leerlos. Oh, vi que Flor preguntó, ¿cómo sabemos que una fuerza es perpendicular? Bueno, cuando forma un ángulo de 90 grados, sería una fuerza perpendicular, ¿sí? O sea, que el desplazamiento y la fuerza formen un ángulo de 90 grados, ¿sí? Ahí se dice que la fuerza es perpendicular al desplazamiento, ¿sí? Piensen ángulo recto, ¿sí? Cuando están así, desplazamiento y fuerza, el trabajo realizado por la fuerza va a ser igual a cero, ¿sí? Ahí respondí la duda de Flor. Ahora quiero que ustedes me respondan lo siguiente. De nada, Flor. Respóndanme lo siguiente. Si en un ejercicio aparece un ejercicio, o sea, si en un ejercicio aparece un estudiante se desplaza 200 metros en línea recta, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza peso sobre la mochila? Ah, y adornan este ejercicio diciendo que la mochila pesa, no sé, no, 20 es mucho, 5 kilogramos. ¿Ya? Entonces, el estudiante se desplaza en esta dirección, se desplaza en dirección horizontal. ¿Hacia dónde apunta la fuerza peso? Hacia abajo. Muy bien, como dice Eduarda, apunta hacia abajo. Entonces, la fuerza peso apunta hacia abajo. El desplazamiento es horizontal. Entonces, de nuevo pregunto, ¿cuál sería el trabajo realizado por la fuerza peso? Fíjense que se forma
un ángulo recto, o sea, desplazamiento y el trabajo. Ay, aquí puse el peso como W y puede generar confusión. Así que voy a escribir peso, ¿ya? Vector peso. ¿Sí? Repito, ¿cuál sería el trabajo realizado por la fuerza peso sobre la mochila? Aquí Carla dice ninguno, ¿no? Muy bien, Carla. Es ninguno, o sea, cero. Sí, así que bien, Carla. Claudia dice el trabajo sería cero según yo. Bien. Antonella no realiza trabajo. Bien. Y Catalina dice que es cero. Muy bien, perfecto. Entonces, en el ejemplo, el trabajo realizado por la fuerza peso sobre la mochila del estudiante sería cero, porque el desplazamiento del estudiante es perpendicular a la fuerza peso. ¿Sí? Entonces, como son perpendiculares, el trabajo es cero. Veamos otros casos. También puede pasar que la fuerza se oponga al desplazamiento del cuerpo. Y en ese caso, el trabajo realizado por esa fuerza sería negativo. Veamos el caso acá. El desplazamiento, si va en esta dirección, y la fuerza que ejerce la dueña aquí, la niña, es en esta dirección, tenemos que la fuerza se opone al desplazamiento, está como tirando en sentido contrario. Y si descomponemos esta fuerza, me quedaría que tiene una componente para allá y una pequeña componente hacia arriba. ¿Sí? Pero la componente horizontal es en sentido contrario al desplazamiento. Entonces, en ese caso, el trabajo realizado por esa fuerza sería negativo. ¿Sí? Y bueno, pasa que si la fuerza y el desplazamiento van en el mismo sentido, el trabajo realizado por ella es máximo y va a ser positivo. Ya es como que toda la fuerza está invertida en transferirle energía al objeto sobre la cual se está ejerciendo. ¿Sí? O sea, acá toda la fuerza que realiza la niña está concentrada en mover el carrito en esa dirección. ¿Sí? Entonces, lo más efectivo es que la fuerza se dirija en la misma dirección del desplazamiento. ¿Sí? Ahí el trabajo realizado, o sea, la transferencia de energía va a ser máxima. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Profe, ¿qué hay de los trenes que van a máxima velocidad? ¿Sería algo así o no, no sé? Como ahí, para ver un ejercicio de trabajo, nos tenemos que enfocar en qué fuerza, ¿sí? Eh, sobre qué fuerza vamos a encontrar el trabajo, ¿sí? El trabajo realizado por qué fuerza, ¿sí? Entonces ahí, no sé, si va un tren a toda velocidad, ya, va a toda velocidad. Bueno, si queremos hacer una pregunta con trabajo, tenemos que decir el trabajo realizado por qué fuerza, ¿sí? Entonces ahí, no sé, el trabajo realizado por la fuerza de roce con el aire, por ejemplo, ¿sería positivo o negativo? Negativo, porque va a la Negativo, contraria. negativo, muy bien, porque va en sentido contrario. Entonces acá, claro, si visualizo una situación, tengo que pensar bien, calcular el trabajo respecto a qué fuerza, ¿sí? O sea, ¿qué fuerza está realizando el trabajo que yo quiero encontrar?
Sí, así que, bueno, aquí en este ejemplo, por ejemplo, el trabajo realizado por la fuerza de roce con el viento sería negativo. ¿Sí? Así que, muy bien, Nata, muy bien, Flor, Avril. Sí, ya, perfecto. Y ahora analicemos el último caso que nos quedó, que es el caso extremo, cuando el trabajo es negativo, negativo máximo, ¿sí? Si las dos fuerzas están justo opuestas, o sea, la fuerza es paralela al desplazamiento, pero en sentido contrario, ahí el trabajo realizado por la fuerza es máximo negativo. ¿Ya? O sea, voy a multiplicar el desplazamiento por la fuerza, pero va a quedar negativo porque están en sentido contrario. ¿Sí? Eso. No sé si hay dudas con lo del signo del trabajo. Aquí analicemos algunos ejemplos. Si una persona está andando en bicicleta hacia allá y la fuerza de roce actúa hacia allá, ¿cómo sería el trabajo realizado por la fuerza de roce en esta situación? ¿Positivo, negativo o cero? Negativo, dice April. Muy bien. Antonella también dice negativo. Muy bien, sería negativo. Y acá, mientras el deportista mantiene las pesas arriba, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza que ejerce el deportista sobre la pesa? negativo. Ya, aquí, un detalle importante. Estoy preguntando mientras tiene las pesas arriba. Ya, o sea, él subió las pesas y empiezo a medir o le estoy preguntando cuál es el trabajo realizado por la fuerza que ejerce el deportista mientras tiene las pesas arriba. Positivo. ¿Positivo, negativo o cero? Sería nulo. Sería nulo. Muy bien. Aquí como dice Abril también por el chat, entonces cero dice. Catalina dice cero. Sí, sería nulo porque, Está en una constante posición quieta. claro, ¿y el desplazamiento cuánto vale si está quieto? 0 metros. Sí, entonces, claro, aquí el deportista está ejerciendo una fuerza hacia arriba, pero la pesa no se está desplazando, la está manteniendo en la misma posición. Entonces, como no hay desplazamiento, el trabajo sería igual a cero, ¿sí? Porque sería, no sé, em, el valor de la fuerza neta por el valor del desplazamiento, que es cero. Y cero Profe, por cualquier cosa me da cero. Entonces sería 0 joules. Dígame. otro ejemplo puede ser cuando uno hace, cuando uno hace un ejercicio de plancha. Ay, sí, 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 porque uno, ¿cómo sufre? ¿Cómo sufre? Pero en esa situación, claro, usted está sufriendo ahí y usted está ejerciendo una determinada fuerza, pero su desplazamiento es cero. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza que usted realiza es cero. Y el trabajo realizado por la fuerza de gravedad, usted espera que sea cero, ¿sí? Porque espera estar estático y superar esa fuerza de gravedad y no caer, ¿sí? Bueno, si usted se ve vencido mientras hace la plancha y baja al suelo porque ya no puede más, ahí claro, en el momento en que usted baja,
el trabajo realizado por la fuerza peso, ahí sería positivo, ¿ya? Y bueno, ahí ganaría la fuerza peso y usted perdería. Sí, Profe, pero buen consulta, ejemplo. Dígame. ¿y qué hay de esos aviones que están en constante vuelo, pero al mismo tiempo está como en realidad, o sea, volando, pero no sé si me entiendes. El avión volando, pero ¿Ah? no cae por la propulsión. Entonces, ¿eso sería algo casi igual o tiene que ver con otra ley? Aquí un avión Google. o helicóptero. Un avión. Ya, ¿y cuál es su pregunta? ¿Cómo sería eso? ¿No? Si tiene alguna similitud con el ejemplo del deportista, si a lo mejor está haciendo algo que tiene que ver con que mientras está en constante vuelo va a estar arriba, pero Ujú. la gravedad, por decirlo así, lo va a querer, claro, atraer hacia Mm, abajo. entiendo el punto. Sí, sí, sería la misma situación con el deportista. Aquí sobre el avión actúa la fuerza peso. ¿Sí? Ahí vamos a poner peso Ay, para que no dijo el nos señor, en 10 confundamos. minutos y ya sería más el tiempo que dijo el señor. Everybody wants love. Ya, Alguien tiene el aquí micrófono prendido. sí, buena canción, pero se escucha muy, muy fuerte. Ya, aquí, buen ejemplo el que dice la compañera, es como análogo. El avión está volando a velocidad crucero con altitud constante. Entonces, acá actúa la fuerza peso, efectivamente, pero el trabajo realizado por la fuerza peso sería cero, porque el avión se está moviendo en esta dirección. ¿Sí? Este sería el vector de desplazamiento del avión, entonces en ese ejemplo también sería cero el trabajo realizado por la fuerza peso. Ahora, si analizamos el trabajo realizado por la fuerza de roce con el aire, ¿sería positivo, negativo o cero? Si ahora queremos encontrar el trabajo realizado por la fuerza de roce con el aire, positivo, negativo o cero. Ah, y noten que siempre que preguntamos por trabajo, lo preguntamos respecto a una fuerza, ¿sí? Preguntamos el trabajo realizado por tal fuerza. Sí, y en este caso les estoy preguntando cuál es el trabajo realizado, o no, perdón, qué signo tiene el trabajo realizado por la fuerza del roce con el aire. ¿Sería positivo, negativo o cero? ¿Positivo? Aquí fijémonos. La fuerza de roce se opone al movimiento, que es hacia acá, ¿sí? Cuando van en sentidos contrarios, desplazamiento y la fuerza, el signo del trabajo sería negativo, ¿sí? Como dice Matías, negativo porque el aire está en dirección contraria, ¿sí? Muy bien. Entonces, como recordatorio, el signo del trabajo realizado por una fuerza depende de hacia dónde está orientada esa fuerza, ¿sí? Ah, que yo pensaba que estaba diciendo por la propulsión, yo suponía que era hacia atrás, así, dando positivo, creo. Ah, ok, entiendo. Claro, ahí estaba preguntando por la fuerza de roce con el aire, ¿sí? Y como mencionó usted, la fuerza de propulsión del motor del avión hacia allá y desplazamiento hacia allá, entonces el trabajo realizado por esa fuerza sería positivo, ¿sí? Pero el trabajo realizado por la fuerza de roce sería negativo, ¿sí? Resumiendo, si la fuerza
y el desplazamiento están en el mismo sentido, o sea, la fuerza como que apoya el movimiento, el trabajo realizado por esa fuerza va a ser positivo. En cambio, si están en sentidos contrarios, fuerza y desplazamiento, el trabajo realizado por esa fuerza va a ser negativo. Y si la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, ahí el trabajo realizado por esa fuerza va a ser igual a cero. Recuerden que si el trabajo realizado por una fuerza es igual a cero, hay dos opciones. O, bueno, una que no mencioné porque no tendría sentido es que la fuerza sea cero. ¿Ya? Si la fuerza es cero, el trabajo realizado por esa fuerza también es cero. Si no se produce desplazamiento, también el trabajo realizado por esa fuerza va a ser cero. Y el otro caso es que el ángulo entre fuerza y desplazamiento sea de 90 grados, o sea, sean perpendiculares fuerza y desplazamiento. ¿Sí? Eso sería el resumen de los signos. Ya, aquí hay un ejercicio para que lo resuelvan. 2 minutos y lo revisamos. 2 minutos y me dicen cuál es la alternativa correcta. Ya, ¿cuál sería la respuesta correcta acá? Eduarda, Carla, muy bien. La respuesta correcta sería la A. Claro, me dicen que el joven recorre una distancia de 1000 metros, me dan el peso de la mochila, pero el asunto es que el desplazamiento está así y me preguntan el trabajo realizado por el peso de la mochila, considerando que el desplazamiento del joven es horizontal. Entonces, el peso de la mochila apunta siempre hacia abajo. Recuerden que la fuerza peso es siempre vertical hacia abajo. Estos dos vectores son perpendiculares, por lo tanto, el trabajo realizado por esta fuerza es cero. ¿Sí? Entonces, muy bien, la respuesta correcta sería la A. Perfecto. Sí, ahí está la A. Muy bien. Ahora veamos la interpretación gráfica del trabajo. Si yo tengo un gráfico fuerza versus desplazamiento, el área bajo la curva va a representar el trabajo realizado por la fuerza. ¿Por qué? Imaginen el caso más simple, en el que el área que se forma acá es un rectángulo. Ahí, ¿cómo calculo el área bajo la curva? Sería este lado por este lado. Este lado mide la fuerza y lo estoy multiplicando por este lado que mide el desplazamiento. Entonces me queda fuerza por desplazamiento. ¿Y fuerza por desplazamiento qué es? El trabajo realizado por la fuerza. ¿Sí? Entonces en un gráfico, el área bajo la curva, siempre que el gráfico sea fuerza versus desplazamiento, va a corresponder al trabajo. ¿Sí? Área bajo la curva, trabajo realizado. Bueno, este ejercicio es de interpretación de gráfico. Recuerden que el trabajo realizado se saca con el área bajo la curva. Entonces, vean este ejercicio y me dicen cuál es la respuesta que creen que es correcta.
Aquí, muy bien, veo respuestas que indican que saben calcular el trabajo. Sí, así que van por buen camino. Aquí, bueno, a algunos les dio la E, a otros la D, y a alguien le dio 31. Revisemos. Aquí tengo que sacar el área bajo la curva, y lo más fácil es separar esto en figuras conocidas. ¿Sí? Me queda un rectángulo, otro más chico y un triángulo. El área de un rectángulo, este sería, sería 6 por 4, lo cual me da 24. El área de este triángulo chiquitito, fíjense que este lado va del 2 al 4, o sea, mide 2. Y este lado también mide 2. 2 por 2, 4. Y este triangulito tiene el mismo alto y la misma base que este rectángulo. Entonces su área sería la mitad, perdón. Y bueno, si sumamos 24 más 4 más 2, obtengo 30, ¿sí? Que sería la respuesta correcta. Así que muy bien, Eduarda. Los demás estuvieron muy cerca. Yo creo que se confundieron acá con el área del triángulo. Sí, recuerden que el área del triángulo es base por altura dividido 2. ¿Sí? Eso sería. Catalina, mediante las figuras nosotros podemos saber cuál es el área bajo la curva. Ya tenemos que recordar que en un gráfico fuerza versus desplazamiento, el área bajo la curva corresponde al trabajo. ¿Sí? Entonces, como me preguntan el trabajo realizado por la fuerza, es que estamos calculando el área bajo la curva. Y bueno, para eso separamos esta figura en figuras geométricas conocidas. ¿Sí? Entonces, recordar siempre en un gráfico fuerza versus desplazamiento, el área bajo la curva corresponde al trabajo realizado por dicha fuerza. ¿Sí? Profe, consulta. Dígame. ¿Y si hay una interferencia que evite que el móvil se desplace y me muestra en el mismo gráfico? ¿A qué se refiere con una interferencia? Eh, que un objeto detiene, o sea, el desplazamiento del móvil. Es como, es como si es como si el gráfico que estaría ahí, no sé, ese rectángulo, creo, ese cuadrado, fuera una, ya, suponte que sería una mesa así cuadrada, y yo desplazo el teléfono un poquito, y eso se detiene por un objeto que interviene, que está dentro del área del cuadrado. Entiendo su punto, pero no vea esto como la trayectoria, ¿sí? Aquí hay que tener ojo con eso, no hay que confundir que el objeto hizo esta trayectoria. Acá lo que se está graficando es la fuerza en función del desplazamiento. Por ejemplo, cuando estaba en el origen, aquí voy a dibujar mi origen, imagine que este es el teléfono que lo estamos moviendo. Este es mi origen, 0 metros, y cuando el objeto estaba en el origen, se le aplicó una fuerza de 6 newton. Pero esa fuerza que se le aplicó fue aumentando, ¿sí? Inicialmente se le aplicaron 6 newton, pero una milésima de segundo después era 6,1 y después 6,2. Después, luego de un segundo, la fuerza era más grande, era igual a 7. Entonces acá, en mover el objeto desde 0 hasta la posición 2, o sea, 2 metros, hasta acá, se le está aplicando a este objeto una fuerza que va en aumento. Hasta que, no sé, imagine que la persona que empezó a empujar este teléfono se cansó y ya mantuvo la fuerza de 8 newton. Entonces, entre que el teléfono lo muevo
hasta la posición 3 y a la posición 4, la fuerza sobre él fue igual a 8 newton. Entonces, de aquí a acá, era una fuerza variable que aumentó con el tiempo. ¿Sí? Quien ejerció la fuerza sobre el teléfono tenía todas las ganas de mover este teléfono, pero después la fuerza que actuó sobre el teléfono mientras que estaba en la posición 2 hasta que llegó a la posición 4 fue constante igual a 8 newton. ¿Sí? Aquí la fuerza fue variable, aquí la fuerza fue constante de 8 newton. ¿Sí? Entonces acá el gráfico no me dice como la trayectoria, sino que me dice cuál fue la fuerza en función del desplazamiento que experimentó este cuerpo. ¿Sí? Sí, profe. Eso. Ujú. Sí. Bueno, yo me tengo que ir. Esta vez no alcanzamos a ver potencia, que era el otro tema que teníamos que ver, pero lo revisaremos rapidito la clase que viene. Sí, así que eso sería, chiquillos. Gracias por sus preguntas, Profe, por su participación. Dígame. consulta. Yo hace tiempo que yo estaba en el Procreps y me enteré de esto. Entonces fui como por unas clases, yo fui a la de usted como a inicio cuando estaba mostrando las ondas. El caso es que empecé a tener ausencia por temas personales, entonces ya no pude entrar más. El caso es que hoy día recién volví a entrar y también me perdí un poquito en el tema porque los PowerPoint, o sea, las diapositivas que está mostrando, eh, quisiera, no sé si a lo mejor si usted me podría enviar el correo para que me los pueda mandar y me puede enviar las diapositivas que habrá mostrado en el Procreps para así resolverlos. Ah, sí, pero no se preocupe, nosotros grabamos las clases y están en el canal de YouTube subidas. Ya hubo un tiempo en que no estaban subidas porque tuvimos unos, o como que los organizadores estaban muy ocupados. Ah, voy a dejar de grabar. Stop recording. Ah.